Ensamble y mantenimiento de computadoras. Unidad 2. Detección de fallas. Sesión número 16. Detección de fallas en conexiones. Objetivos de la sesión. El objetivo de la sesión número 16 es identificar los tipos de fallas en las conexiones de una PC, conocer cómo se manifiestan las fallas derivadas del software, conocer cómo se manifiestan las fallas derivadas del hardware. Detección de fallas en conexiones. Las computadoras están compuestas por dispositivos de diferentes marcas que funcionan en conjunto, es decir, es un sistema estructurado de procesos y como tal, cada unidad posee un determinado lugar dentro de una jerarquía. Es a partir de esos procesos que el técnico experto podrá categorizar ciertas fallas teniendo en cuenta su comportamiento, su manifestación y el momento en el que se producen. No existen recetas mágicas para el armado, el mantenimiento y la reparación de PCs. Sin embargo, es posible realizar una clasificación de las fallas teniendo en cuenta algunos parámetros y criterios de categorización. Detección de fallas en conexiones. Clasificación de fallas. Por su comportamiento. Luego de efectuar las revisiones preliminares, pasamos a categorizar las fallas según su comportamiento o manifestación. Fallas evidentes o concluyentes. Podemos comenzar por clasificarlas como evidentes o concluyentes, aquellas que se manifiestan invariablemente y a simple vista. Este tipo de fallas son fijas y no desaparecen al resetar la computadora. Un ejemplo es cuando se queda congelada durante el proceso de arranque y presenta mensajes de error. Por otro lado, tenemos las fallas denominadas sistemáticas. Fallas sistemáticas. Se trata de aquellas que se repiten siempre, es decir, en el mismo punto de un proceso determinado de la PC. Por ejemplo, cuando intentamos ejecutar alguna aplicación y la máquina se cuelga, y no importa cuántas veces lo hagamos, siempre arroja el mismo error, o cuando la computadora se congela al querer navegar por internet, y aunque abramos el navegador incontables veces, siempre produce errores en el sistema. En las fallas sistemáticas siempre se repiten en el mismo punto de un proceso determinado de la PC, por ejemplo, al abrir el navegador de internet o al arrancar la PC. Fallas aleatorias. Por último están las fallas aleatorias, cuyo comportamiento es cambiante. En estos casos, el problema puede producirse en cualquier etapa, tanto en el proceso de arranque como en la carga del sistema operativo o de alguna aplicación. Generalmente estos problemas se generan por exceso de temperatura o debido a contactos flojos, ya sea del cable de datos o el de alimentación de los componentes. Por su etapa de manifestación. Para aislar un problema, reconociéndolo por la etapa en la que se manifiesta, debemos saber primero cuáles son las distintas fases en las que se puede dividir el proceso de arranque de la PC. La primera es la que comienza al encender la computadora, es decir, cuando presionamos el botón correspondiente, a veces llamado Power On. Entonces empieza a ejecutarse el POST, Power On Self Test, un pequeño programa cuya función principal es el testeo inicial de los componentes críticos del sistema, aquellos sin los cuales la PC no puede funcionar. Es preciso señalar que durante este proceso la computadora no cuenta con la interfaz de video, de modo que no podemos observarlo en el monitor. Sin embargo, el POST nos comunica el estado de los componentes mediante sonidos que emite a través de un altavoz interno. En realidad, lo que escuchamos es una combinación de sonidos o pitidos que indican la falla de algún elemento crítico. Es por este motivo que a esta etapa podemos denominarla audible. Estamos en condiciones de asegurar que los problemas sucedidos durante esta fase corresponden inevitablemente a fallas de hardware, cuyo origen está en alguno de los dispositivos.
Uno de los errores más comunes es vincular el post a la etapa audible de arranque únicamente. Sin embargo, esto no es así, ya que también cubre una etapa visible. Aquí observamos un ejemplo de un error producido en el post del sistema. La segunda etapa comienza con la inicialización de la placa de video, con lo cual el proceso de puntos de prueba de hardware puede verse en el monitor. En esta fase se observa el conteo de la cantidad de memoria RAM, el modelo y la marca de la motherboard, entre otros datos. Luego de que se inicializa la placa de video, el POS continúa leyendo los datos declarados en el setup, como los discos duros, las lectoras, etc. Los problemas que pueden llegar a surgir aquí son tanto de hardware como de malas configuraciones entre los distintos componentes y los detallaremos en profundidad más adelante. En esta fase se observa el conteo de la RAM, el modelo y la marca de la motherboard, entre otros datos. La tercera etapa comienza cuando el sistema operativo toma el control absoluto de la computadora. A partir de esta instancia comienzan a influir diversas variables de software que hasta el momento no teníamos en cuenta, como los archivos de arranque del sistema operativo y las aplicaciones que se ejecutan con el inicio de la PC. En esta fase las fallas se manifiestan mediante mensajes de error y congelamiento. Aunque no descartamos que puedan presentarse problemas de hardware, por lo general los inconvenientes en este punto tienen que ver con el software que está instalado. Además de esta categorización, es posible que se presenten otros inconvenientes, que podemos separar en dos clases. Por un lado, fallas que corresponden al armado o ensamblaje de la PC, las cuales veremos más adelante. Por otro lado, están aquellas referidas al uso que se le da a este equipo, en particular, es decir, el tratamiento personal que realiza el operador, que como dijimos antes, varía de acuerdo con las competencias de cada usuario. Recordemos que generalmente el técnico profesional debe de realizar una serie de preguntas al cliente para orientarse durante el proceso de detección de fallas. El sentido de este cuestionario es averiguar si el cliente ha realizado algún tipo de cambio de componente o de configuración de software, lo cual le permitirá acatar el amplio espectro de fallas posibles. Otras consideraciones. Por último, pero no por eso menos importante, habrá que diferenciar si los problemas provienen del hardware o del software. En el primer caso, las fallas se manifestarán en la etapa del post, mediante combinaciones de sonidos o por mensajes de error en forma de texto producidos por el BIOS. En el segundo caso, las fallas aparecerán una vez que el sistema operativo haya tomado el control de la computadora o en diferentes aplicaciones. Si el técnico es capaz de discernir entre estas dos instancias, podrá acotar más aún el universo de problemas. Aunque es poco frecuente, suelen aparecer fallas combinadas, es decir, de hardware y de software a la vez. En estos casos, lo primero que hay que revisar son los dispositivos de hardware y luego buscar el problema en el software. Este es uno de los escenarios más difíciles que el técnico experto deberá manejar, ya que los síntomas producidos por el equipo se tornarán demasiado confusos, y aislar las fallas que son fuente del problema será más complicado debido al origen dual. Precisamente, la idea de la materia de este año es aprender a diagnosticar el problema, un paso esencial para poder resolverlo. Actividad número 16. Detección de fallas. Instrucciones. Elabore en Word un documento que responda al siguiente cuestionario. ¿Cómo se clasifican las fallas en las conexiones de una PC? ¿En qué consisten las fallas evidentes o concluyentes? ¿En qué consisten las fallas sistemáticas? ¿En qué consisten las fallas aleatorias? ¿Cuáles son las fases en las que se puede dividir el proceso de arranque de una PC?
¿En qué consiste la primera fase en la que se comienza al encender la computadora? ¿En qué consiste la segunda fase en la que se comienza con la inicialización de la placa de video? ¿En qué consiste la tercera fase en la que empieza cuando el sistema operativo toma el control absoluto de la computadora? ¿Cómo se manifiestan las fallas derivadas del hardware? ¿Cómo se manifiestan las fallas derivadas del software? ¿Cómo se calificará esta actividad? Consulte la rúbrica de evaluación para la actividad número 16. Esta se encuentra dentro de la semana número 12 del curso. Te recuerdo que esta actividad tiene un valor de 4% sobre la calificación del segundo parcial.